Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Fisio sin filtro. Hoy hablaremos de un tema fundamental para todos los profesionales de la salud, especialmente para los fisioterapeutas: la comunicación y el lenguaje en la relación terapeuta-paciente. Claro, Ferchis. Muchas veces pensamos que el éxito de un tratamiento depende únicamente de los conocimientos técnicos, pero la verdad es que la forma en que nos comunicamos también influye mucho y directamente en los resultados. Exactamente, una buena comunicación ayuda a crear confianza, mejorar la adherencia al tratamiento y disminuir la ansiedad de los pacientes. Además de esto, vamos a analizar diferentes conceptos teóricos, vamos a dar nuestras anécdotas personales y unos ejemplos prácticos, así el cómo aplicar estas habilidades durante nuestra práctica profesional. Como primer tema, ¿qué les parece si hablamos de lleno de la comunicación? Junior, ¿podríamos explicar qué es la comunicación? Claro que sí, mi Ferchis. Bueno, según David Berlo, la comunicación es un proceso mediante el cual una persona transmite información a otra utilizando un canal determinado. Este proceso incluye el emisor, el receptor, claro que el mensaje y una retroalimentación. Por otro lado, Paul Watzlawick plantea que es imposible no comunicar, incluso cuando permanecemos en silencio o realizamos un gesto, ya que estamos transmitiendo información. Bueno, esto va a ser muy importante en la fisioterapia, ya que muchas veces vamos a observar expresiones faciales, posturas corporales o movimientos que nos van a indicar dolor, miedo o inseguridad, aunque el paciente no lo exprese verbalmente. Esto muchas veces va a ser muy importante y va a influir en el diagnóstico, ya que el paciente nos podría dar información sin siquiera decirlo directamente con palabras. Bueno, esto pues claro es muy importante, ya que pues hemos tenido casos en los que nuestro paciente ni siquiera se comunica verbalmente y nada más nos hace gestos y ya podemos saber que le duele, ya podemos saber que eso pues lo irrita o incluso que lo llega a incomodar o a molestar. Entonces podemos deducir que la comunicación va más allá de las palabras. Exacto. Claro que sí. Bueno, Ricardo, ¿nos podrías platicar sobre el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Saussure definía el lenguaje como un sistema organizado de signos que permite la comunicación entre las personas. Ojo, mientras que Vygotsky consideraba que el lenguaje es una herramienta social que facilita el aprendizaje y la construcción del conocimiento. En fisioterapia esto podemos adaptar nuestro lenguaje al nivel educativo del paciente. Por ejemplo, no es lo mismo que Junior y yo platiquemos con los estudiantes de fisioterapia a que expresemos una lesión a un paciente, ya que nosotros podríamos entender los términos médicos más complejos y el paciente va a entenderlo con palabras más sencillas. Así es. Esto con el objetivo del que el paciente comprenda completamente la situación y el tratamiento en su totalidad. No es lo mismo decirle que tiene un hombro congelado o una capsulitis adhesiva a comentarle que ¿cómo se podría decir? La cápsula, el lugar en donde está su articulación, pues tiene una adhesión. Pasamos a los elementos de la comunicación en donde, no sé, explíquenme a ver qué se les viene a la cabeza, cuáles son esos elementos principales. El emisor, El receptor también. El mensaje, el canal, podría ser también el código. Puede ser el código, también puede ser lo que es el contexto. Se les está pasando algo muy, muy importante, que es la retroalimentación. Esto nos permite saber si el mensaje fue comprendido correctamente, si no, de qué otra manera. ¿Por qué es importante en fisioterapia la comunicación? ¿Por qué? Bueno, porque esto nos ayuda a realizar una anamnesis adecuada y obtener información relevante sobre el paciente. Ahora, ¿cómo vamos a poner esto en práctica? Para empezar, primero, el paciente pues va a llegar a un entorno que desconoce, va a llegar a un entorno en el que no sabe nada. Puede ser un paciente que en su vida ha ido a un fisioterapeuta. Entonces, como la mayoría. Como la mayoría, de hecho, fisioterapia pues no es como algo muy conocido aquí en Veracruz, claro. por lo menos. Entonces, normalmente le dices fisio y te dicen, el masajista, el sobador. El huesero. El huesero. Sí, no, El trenahuesos. Obviamente, pues nada de eso, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, el paciente llega con esa idea de que, me van a sobar, me van a tronar. a tronar por quiropráctico y todo eso. Y pues llegas, le explicas qué vas a hacer, le vas a hacer una anamnesis, una historia clínica. Y conforme vaya avanzando la anamnesis,
pues va como generando dudas hacia el paciente. Es normal. Y lo que nos vamos a hacer nosotros es presentar lo que es seguridad ante nuestras respuestas, dejarle en claro sus dudas y presentar ahora sí que una postura formal, una postura en la que sea abierta para que el paciente no se sienta cohibido ante tu presión, porque quieras o no, pues está en un lugar que no conoce y se sienta en seguridad. Conforme vaya avanzando la anamnesis, tal vez ponle que vayan a avanzar las terapias, él va a ir aprendiendo qué es fisioterapia en realidad, porque pues a fin de cuentas una sola terapia no va a abarcar todo fisioterapia. Sí, igual, bueno, no sé si, y creo que no lo mencionaste un punto, pero el presentarte con tu paciente es fundamental para todo el tratamiento, Muy vital. porque no puedes llegar simplemente a decirle, voy a ponerle tal cosa o lo voy a tocar y voy a ponerle un hielito. Pues que No, comenzamos desde ahí con la confianza, representarle al paciente que se sienta en un ambiente seguro. no nada más saber de él, sino que también él sepa un poco de ti como su fisioterapeuta. Más que nada, formar un lazo, ¿no? Claro, Lazo. claro, De de hecho, confianza. como dato, ese enlace se llama rapport. Es un enlace entre el paciente y el terapeuta, en el cual genera esa confianza. En serio, Y ese se dato no dice me lo sabía, rapport. R-A-P-P o R-T. Sí. Ok. No, un punto, espérate, también muy importante es para la comunicación, pues que sirve mucho para explicar más que nada el porqué de lo que le ponemos, por claro, decir, el porqué justificarlo, de, ¿no? sí, obvio, ahora sí Sí. que los objetivos, Ujú. porque pues, o sea, le pones un, no sé, electroterapia, seamos sinceros, el paciente no va a tener idea de para qué, va a decir, Unos sí, toquecitos, si siento ya. como que me da un toquecito así, uy, no sé qué, pero seamos sinceros, o sea, la verdad no Sí, sabe claro, para qué, sí, no claro, sabe, claro. o sea, Le tienes cuál que es el fin, explicar el obvio, fin de sí, esa porque, terapia. como dijimos, no sabe nada, o sea, sobre este mundo, y pues obviamente sirve para generar, pues, las expectativas realistas, o sea, con cuál es el objetivo y cómo entró y cómo va a salir, o sea, digamos que Un De avance, cómo Un llegó. avance, claro, sí. Exacto. Sí. Mostrarle también ese tipo de resultados y pues resultados incluso que pues se pueden hacer con fotos muchas veces de cómo puede llegar una persona que trae, no sé, una elefantiasis y después de su drenaje linfático, cómo cambia totalmente tanto su vida Sí, como obvio. todo en su alrededor. Sí. Además de esto, podríamos mejorar la adherencia terapéutica. Por ejemplo, cuando el paciente va a realizar ciertos ejercicios y explicarle el porqué de cada uno, el paciente se siente más confiado y más tranquilo de por qué su esfuerzo está valiendo la pena. Por ejemplo, podría entender por qué correctamente el hacerlo tiene beneficios hacia su enfermedad o su patología. Bueno, y no olvidemos también una parte muy importante que ya no compete tanto al paciente, sino nos compete más a nosotros, que es la empatía. El ponernos ahora sí que no 100% en el lugar y en los zapatos del paciente, porque pues no tenemos el padecimiento o lo que vaya a tener él. Simplemente, Escucharlo. exacto, escuchar al paciente, saber qué le está sucediendo y tener la decencia y el respeto por lo que le está pasando a él, ya que no es nada fácil, por eso acude por nosotros. Recordemos que cuando viene un paciente nuevo, pues no sabemos qué tipo de lesión tiene. Puede ser una lesión de hace años, puede ser una lesión reciente. Normalmente los pacientes generan la kinesiofobia, que es el miedo al movimiento. Entonces, pues eso de explicarles los ejercicios, como dice Ale, es muy importante, porque ellos van a entender qué vamos a hacer, ellos van a entender cómo se va a hacer, ellos van a entender a qué magnitud vamos a hacer el movimiento y para qué va a funcionar y cómo lo vamos a avanzar. También dejarlo en claro que vamos a trabajar en su umbral de dolor, o sea, de que si el dolor pasa de un 3 de 10 en EVA a un 4 de 10, lo dejamos hacer porque molesta mucho, ¿no? O si el paciente dice, no, pues es soportable, si es soportable, pues lo seguimos haciendo así, obviamente tampoco... Sí, se puede mantener ahí. mantener esa intensidad. Pero explicarle siempre que no debe de doler, no Ah, debe de bueno. arder, no debe de ninguna de ese tipo de Incomodar, cosas. nada de eso. Claro, para que él pueda sentirse en la confianza de decir. Y más que nada, creo que es una frase que decimos muchos, el seguro. El decirle seguro Oye, a tu ¿cómo se paciente. siente? ¿Cómo te sientes? Y seguirle preguntando y seguir indagando en esa inseguridad o en esa incertidumbre que pueda tener el paciente también es muy importante. No sé si alguno quiera compartir algún caso práctico, algún caso clínico que les haya pasado. Pues fíjate, Ferchis, que a mí me pasó que una paciente, una adulta mayor de 85 años aproximadamente, tenía esquizofrenia diagnosticada y
demencia senil y estuvo encamada 3 meses. Aquí el asunto era su mamá, su hermana. La señora era más joven y estaba más preocupada por su hermana, que ya llevaba mucho tiempo. Y ella nos comentaba que llevaba tiempo sin caminar, sin moverse ni nada. Y un fisioterapeuta le había dicho que ya no iba a cambiar su mamá, que su enfermedad era incurable y que le dificultaba todo esto. Y ahí entiendo que la comunicación es primordial para explicarle que quizás de la noche a la mañana no vaya a caminar su mamá, pero hacerle entender que con esfuerzo, con sacrificio y con mucho trabajo y parte de su mamá podríamos salir adelante y la señora podría volver a caminar. Sí, claro, incluso sabes que, o sea, el tan solo elegir las palabras correctas para poder hablar y comunicar tanto al paciente como a sus familiares es fundamental y primordial. No es lo mismo decirle que, no sé, su hermana no se va a parar en 2 meses, ok, con ayuda, con tratamiento, con ciertos agentes físicos, vamos a hacer que su mamá pueda recuperar la movilidad. Sí, totalmente. Porque, bueno, muchas veces las personas que están alrededor de los pacientes son las que más influyen incluso en el tratamiento de manera negativa, lamentablemente. Pero todo es cuestión de saber utilizar las palabras correctas y poder llegar a los términos que se puedan entender. Sí, claro. Por decir algo parecido a lo que dice Alejandro, en mi caso tuve una paciente de 92 años. Más que nada no iba por lesiones, sino que iba su hija la llevaba más que nada por compañía. ¿Por qué? Bueno, ahí te va el dato. Ella vivió en España, conoció a su esposo, vivieron muy felices, pero a la edad de 70 años él dejó este mundo por cáncer de piel. No manches. Sí, y bueno, más que nada, aquí lo importante de decir es que la señora cayó en una depresión profunda. Así estuvo durante alrededor de 10-15 años. Y cuando llegó a la clínica por primera vez, la verdad es que ni siquiera hablaba. O sea, le preguntabas algo, no hablaba, o sea, no te respondía. O sea, todo tenía que ser por medio de su hija o su nieta. Sí, una persona intermediaria. Así es, o sea, exactamente. Gracias a Dios, ahorita a la fecha ya la señora sigue yendo, todos los días sigue yendo. Le hacemos ejercicios de movilidad para que no pierda, ahora sí que, pues... Ni su rango de movilidad, claro, ni... Sí, para que se mantenga activa más que nada. Exacto, para la y activación. también activa más que nada mentalmente, o sea, que siga pensando, que siga con esa destreza que tienen que tener todos. Y pues más que nada, ahorita ya mejoró mucho, habla, eso sí, aún digamos que no supera la depresión. La pérdida y claro, el duelo. Porque nos comenta su hija y su nieta que no sale de su cuarto, o sea, todo el día está con un rosario y la foto de su esposo y no sale de ahí, pero dice que le encanta venir y se ve la verdad, dice que le encanta ir a la terapia porque sí llega, saluda, platica, se ríe, se cansa, todo, o sea, como una persona normal, porque, o sea, lo que es una persona normal. Puede que muchas veces, por ejemplo, hay gente que no va para hacer ejercicio, sino para platicar con alguien. Que sentirse busca acompañada. Que busca su espacio, que busca un espacio donde se sienta seguro, donde la escuchen y ella pueda liberarse de su mundo, salir de su cajita y socializar con más gente. Exacto. Por ejemplo, tuve una paciente de 86 años que le pusieron una prótesis de cadera mal, le hicieron una más chica. Y bueno, la señora iba nada más para platicar, no hacía ejercicios, nomás les poníamos electro y platicaba con nosotros. Pero era porque ya era lo que ella quería. Sí, ella iba por voluntad propia, quería platicar con la gente, nada más quería salir de su espacio, quería socializarse porque no había tele. Liberarse del estrés, ¿no? Ajá, no había tele, sus hijas ya son grandes, dice que nada más vive con su hija menor. Pero porque se la pasa trabajando y está con su esposo. Sí, así claro. Que ella pedía ir a platicar ahí a la clínica. Ok, sí, no. De hecho, bueno, esta no es una historia prácticamente mía, pero es de un colega, estudiante también de fisioterapia, en el cual por no tener la comunicación suficiente con tu paciente
por no saber preguntar o incluso por pena muchas veces, porque pues todos somos nuevos, estamos aprendiendo sobre esto, pero por no preguntar le puso un circuito a un señor grande, el cual pues fatigó, desgraciadamente lo fatigó. No manches. Sí, te lo juro, o sea, y ¿Quién él habrá lo sido? cuenta y lo cuenta con vergüenza por decir, ay, es que pues no supe y le puse un circuito bastante fuerte a un señor grande, entonces pues lo fatigué, o sea, lo cansé al señor y creo que esto es un error que no todos cometemos, pero que puede pasar realmente porque no preguntamos al paciente cómo se va sintiendo, no preguntamos al paciente si ese peso es mucho, si ese peso es poco. No le tomamos los signos vitales constantemente. Eso es muy, muy importante y muy primordial, que si vas a realizar actividad física y es un paciente incluso grande, de un adulto mayor, es importante que tomes los signos vitales, es importante que estés al pendiente de su respiración, de cómo se siente, de si se siente mareado, sus expresiones, de si se siente cansado, todo eso. Preguntarle y hacerle plática siempre constantemente. ¿Ya desayunó? Sí, ¿qué desayunó? Sacarle plática. Y claro, se van a ir incluso en temas que pues no corresponden a la terapia, Sí, pero obvio. eso es lo importante. Formar un vínculo. Exacto, un vínculo. Tener la importancia de personalizar tu tratamiento y tu atención a cada paciente. No simplemente pues una receta de cocina. Hablando de, pues más que nada de eso, también el lenguaje corporal influye mucho. El hecho ya, más que nada, el tener a nuestros pacientes enfrente de nosotros pues nos pone nerviosos. Somos estudiantes, no sabemos mucho, nos ponemos muy nerviosos, fallamos, aprendemos. Algo que me gustaría como que aprendieran a generar es esa buena postura. El hecho de que tengamos una postura recta, la visión derecha, viendo a los ojos al paciente, no mirando a otros lados, no moviendo las manos de más, no moviendo las piernas de más, genera una postura de confianza, una postura... Confianza en ti mismo, ajá, de claro. confianza en ti mismo, y al paciente le generas una... Seguridad, porque pues está viendo que eres un fisio que sabe, ¿no? Aunque no sepas, tú sabes porque la Aunque postura... no sepas ciertas cosas, Ajá, pero sabes de lo que estás sí, hablando claro. en ese momento. Entonces ya eso ya genera mucha seguridad y el paciente se va a sentir muy cómodo en eso. También pues el hecho de que nosotros hablemos de una manera correcta, usar términos correctos para el paciente. Obviamente pues los términos que vamos a utilizar no siempre van a ser los mismos, pero tampoco siempre tienen que ser informales. Puede haber pacientes que ya sean de un ámbito médico, pues vienen, no sé, pueden ser médicos, pueden ser fisios también, pueden ser cualquier rama de la salud. O incluso simplemente asistir Ajá, mucho sí. a una terapia, Sí, la sí, psicología, Sí, no sí, sé. sí. O sea, van a haber pacientes que ya saben qué son esos términos Sí, y pues claro. hasta se sienten más cómodos hablando con esos términos que hablando de manera informal. O incluso, o sea, el otro día me tocó que una chava era hermana de una doctora, entonces no había estudiado nunca nada del área de la salud, pero sabía de términos, Claro. entonces Sí, me comprendió mejor lo que le estaba yo diciendo. Sí, está relacionado con el entorno más que nada. Fíjate que lo que me pasó a mí ayer en la clínica fue que me llegó un adulto mayor descompensado y llegó aguadito tal cual. En este calor, pues como no. Sí. Aguadito, licenciado. Así él me dijo, me siento aguadito, débil. Ok. Así refirió, Así así refirió refirió. al paciente. Ya cuando comenzamos a preguntar los ejercicios, indagamos más y no sé, me comentó que desayunó huevito, tal cual. Huevito, café y 2 vasos de Coca-Cola. Ay, muy bien desayunado. El bolobán para el desayuno jarocho. Sí, por eso sentía aguadito, licenciado. Pues sí, no estaba bien alimentado, como no. No, claro, y eso es muy importante también comunicarles, hacerlas ver que si no llevan un buen desayuno, no podemos realizar un buen Me meto trabajo. en problemas yo. Pues no va a rendir en todo no el va a día, rendir o sea. para nada. Bueno, ¿qué les parece si imaginamos un caso práctico? Aquí, bajita la mano. Bueno. No quiero. Bueno, a ver, yo digo que un paciente, no sé, de 23 años, operado de un ligamento cruzado anterior. Ok, en LSA, perfecto. Pues también puede ser como que durante la valoración inicial el paciente pues puede como mencionar que teme a no volver a jugar fútbol, Ah, ¿no? sí, Su cierto, mayor sí, miedo sí. que no juegue fútbol. Que juegue fútbol, exactamente, sí. Bueno, ahí el fisioterapeuta debe escuchar atentamente y validar sus preocupaciones, ya que eso podría explicar paso a paso el proceso de recuperación. Gracias a esa comunicación clara y empática, podríamos tener el paciente
Y comprender que la recuperación requiere tiempo y esfuerzo. Y claro, o sea, como consecuencia a esta, digamos que comunicación clara, él va a seguir las recomendaciones, va a realizar sus ejercicios como debe de ser y obviamente va a mantener una actitud positiva durante la rehabilitación. Déjate eso, te va a referir con otro paciente. Exacto. Que eso es lo mejor, Es lo que mejor, de boca sí, en sí, boca sí. es lo mejor. La policía de boca en boca no le gana nada. Exacto. Y pues esto, fácil y claro, aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo adecuada comunicación influye directamente en todo el éxito de la, pues, de la terapia. Sí. Vamos a concluir este episodio para finalizar, lamentablemente. Podemos concluir que la comunicación y el lenguaje son herramientas indispensables para nosotros los fisioterapeutas. Sí, o sea, obvio. Y no solo transmiten información, sino que obviamente fortalecen, como dije hace rato, la relación y el vínculo entre el fisioterapeuta y el paciente. O sea. Sí. También pues como más que nada comprendemos mejor al paciente, mejoramos su participación en el tratamiento. Hay, por ejemplo, hay clínicas en las que ni siquiera se le deja participar al paciente, o sea, es una receta que ya va de hecha y no puedes, ni siquiera tú puedes como mover algo de ahí porque Sí. terminas regañado y eso está mal. O incluso nunca sabremos el potencial del paciente si no lo dejamos participar. Claro. Y esto, bueno, va a contribuir significativamente a alcanzar los resultados exitosos en la rehabilitación. Gracias por escucharnos. Hasta Hasta el pronto próximo en episodio. el episodio del día de hoy. Adiós. Bye.